Dios les continúe bendiciendo a todos. Ya estamos en el día número 164 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques el libro de los Salmos, que hoy vamos a estar leyendo del capítulo 47 al capítulo 51. Así que busca tu Biblia, que vamos a comenzar con este tiempo de lectura de la palabra en el cual leemos la Biblia juntos y Dios, ¿verdad?, habla a nuestros corazones a través de su palabra. Así que vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy. Señor, venimos ante tu presencia en esta hora, Dios bueno, Dios misericordioso, Padre fiel, Dios mío, príncipe de paz. Te pedimos, Señor amado, en esta hora, mi Dios, que seas tú tomando todo el control, Señor, de este tiempo, Padre, de lectura de tu palabra, que tú nos ministres, que tú nos hables, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Dios mío, que esta semilla, Dios mío, pueda caer en terreno fértil de nuestros corazones, Padre, y que pueda, Dios mío, dar fruto en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú has de darnos el enfoque, la retentiva, tú has de darnos, Dios mío, el entendimiento y la sabiduría para poder estudiar tu palabra en esta hora. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra poderosa, Dios mío, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo a través de este tiempo de lectura de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que leemos el Salmo capítulo 47 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó, Selah. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Capítulo 48. Jehová es grande y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Capítulo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma.
¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. No temas cuando se enriqueciere alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Capítulo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Capítulo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria al Señor. Hemos leído del capítulo 47 al capítulo 51 del libro de los Salmos. Y vemos que en el capítulo 47 dice ahí en el título, ¿verdad? Al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Y vemos que es un salmo, amado, de celebración. Es un salmo que comienza con una invitación a que a alabar a Dios. Comienza en ese versículo 1 diciendo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Está diciendo: pueblos todos, batid las manos, ¿verdad? Mover las manos, levantar las manos, ¿verdad? Eso es como una manera de llamar la atención. Aclamad a Dios con voz de júbilo, ¿verdad? No con cualquier voz. Está hablando que con alegría, aclamar a Dios, porque Jehová el Altísimo es temible, ¿verdad? Y cuando hablamos de temible, hablamos del temor a Dios, ¿verdad? De esta reverencia, de este respeto, de esta honra que Dios se merece, porque Él es altísimo, Rey grande sobre toda la tierra. O sea, que no es cualquier rey. Quizás en la tierra habían otros reyes, pero este es un rey grande sobre toda la tierra. O sea, su reinado se extiende sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre todo, ¿verdad? Mayor que cualquier otro rey, gloria a Dios. Y vemos que es una adoración alegre, no es una adoración silenciosa, sino que están, ¿verdad?, adorando al Señor, aclamando a Dios con voz de júbilo. Y dice en el versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Mira qué tremendo que está diciendo: canten, ¿verdad? Jehová con sonido de trompeta. Vemos que hay gozo, que hay alegría, pero dice canten con inteligencia. Cuando habla de inteligencia, amado, es que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos cantando. Esa palabrita que usted ve ahí que dice Selah, que es una pausa musical, una pausa reflexiva para meditar y para reflexionar en lo que se está hablando y se está cantando. Pues, amado, cuando vemos cantar con inteligencia, es que yo no puedo cantar cualquier cosa,
¿verdad? Yo no puedo decir, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, o cantar que me falte todo menos tu presencia y no entender lo que estoy cantando. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a que te falte todo? ¿Sabes lo que implica que te falte todo menos la presencia de Dios? A veces cantamos cosas y no sabemos lo que estamos cantando, no sentimos realmente lo que estamos cantando, pero como estamos hablando del Rey de toda la tierra, ¿verdad? Del Dios grande, el Altísimo, que es temible, canta con conocimiento, canta con inteligencia, no cantes por cantar, siente, ¿verdad? Y ten conciencia de lo que estás cantando, porque ese Rey, ese Dios, ¿verdad? Reina sobre toda la tierra. Y dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado, gloria a Dios. Así que podemos ver, amados, que cuando dice subió Dios con júbilo, podía ser aún hasta una referencia profética a la ascensión de Cristo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, está refiriéndose a que subió, ¿verdad?, a su trono real, ¿verdad?, de que está reinando sobre todas las naciones, se sentó sobre su santo trono. Gloria a Dios, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Un salmo corto, tiene más que 10 versículos, pero es un salmo de gozo, de alegría y de adoración. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 47? Que Dios como Rey gobierna sobre todo. Fíjate que los gobiernos cambian. Los presidentes también, ¿verdad? Son elegidos, se elige uno nuevo, ¿verdad? Cada cierto tiempo los imperios desaparecen, pero Dios sigue reinando, ¿verdad? Él reina sobre toda la tierra y su reino es eterno. Vive Jesús. También podemos aprender que la adoración puede ser alegre. A veces tenemos una tendencia a ver lo que es alegría con irreverencia, ¿verdad? Como que logramos muchas veces ver que la adoración solamente tiene que ser sublime o tiene que ser bajita, ¿verdad? Porque si hay alegría y si hay gozo, pues hay irreverencia, ¿no? Se puede adorar a Dios con júbilo, se puede adorar a Dios con gozo, y en este salmo lo estamos viendo, ¿verdad? Que alaben a Dios, que batan las manos, que aclamen a Dios con voz de júbilo, con sonido de trompeta, que canten al Señor, ¿verdad? Es una celebración al gran Rey, al Rey sobre toda la tierra. Y eso es lo que vemos en este Salmo capítulo 47. En el Salmo capítulo 48, que es otro salmo de los hijos de Coré, y dice, ¿verdad?, en el título, un cántico, es un cántico. Y celebra la grandeza de Jerusalén como la ciudad del gran Rey, ¿verdad? Y por eso dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran Rey, en sus palacios Dios es reconocido por refugio, ¿verdad? Y ahí nos está hablando de que de ahí venía, ¿verdad?, la grandeza de lo que es Jerusalén. Era el lugar del templo y representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Pero este salmo no está celebrando las murallas ni los edificios que tenga esta ciudad, sino a Dios mismo, porque Dios es quien está en medio de ella. Y vemos que entonces dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Pero no era solamente mirar eso. Dice al final, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿verdad? Y vemos, amados, que es como si de pronto la ciudad fuera desaparecida de la vista y estamos viendo a Dios.
Está diciendo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Jesús. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 48? Que nuestra seguridad no puede estar en las cosas materiales. Mi seguridad no puede estar en cuán grande es mi casa, de cuán grande es mi propiedad, de cuán altos son los muros, ¿verdad? De las cosas que yo pudiera poseer. Mi seguridad tiene que estar siempre puesta en Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy puede ocurrir un temblor y la casa venirse abajo. Porque quizás puede ocurrir algo, ¿verdad? Que entre el río, ¿verdad? El río se desborde y me tumbe los muros, ¿verdad? Todas esas cosas pueden suceder y ¿qué va a pasar? Mi casa no funciona, mi casa no sirve, no, mi casa permanece de pie porque está sobre la roca. Y cuando hablamos de casa no estamos hablando solamente de las cuatro paredes, estamos hablando de que mi hogar, mi familia, ¿verdad? Mi matrimonio está sobre la roca que es Cristo. Por lo tanto, mi seguridad está en Dios y no en lo material. Y esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza que puede tener mi casa no es que esté bien pintadita, no es las cosas costosas que puedo tener adentro, que esté bien decorada, que esté bien limpia, que esté bien organizada. Gloria a Dios por eso. Pero es que la presencia de Dios esté en mi casa. Eso es lo que verdaderamente hace que mi casa sea un hogar, ¿verdad? Y que sea un lugar precioso. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. En una familia, en un hogar, en un matrimonio, en todo, ¿verdad? La presencia de Dios. En el Salmo capítulo 49, que es también un salmo de los hijos de Coré, el salmista le está hablando a todos. Le está hablando al rico, le está hablando al pobre, le está hablando a los nobles, le está hablando a los plebeyos, ¿verdad? Y es un salmo que realmente tiene una reflexión sobre el dinero y la muerte. Y el salmista está observando que algunos son ricos, otros son pobres y unos al parecer tienen éxito. Pero ¿qué es lo que ocurre al final? Por eso comienza al principio diciendo, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Así que, ¿qué es lo que ocurre al final? Bueno, amado, pues la muerte. Y entonces en estos versículos estamos viendo que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y si hay algo que no puede hacer el dinero es que no puede redimir un alma. El dinero no puede salvar, no puede rescatar un alma. ¿Por qué? Porque la redención es una obra espiritual realizada solamente por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Por lo tanto, no hay dinero que pueda comprar que mi alma se vaya con el Señor. No hay dinero que pueda yo pagar para alcanzar la salvación. Gloria a Jesús. Así que vemos, ¿verdad?, que ciertamente está hablando como si fuera el libro de Eclesiastés, que el salmista señala que no podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros al mundo más allá. Dice, pues verá en el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué vamos a temer, amado? Porque una persona va a temer cuando otro se enriquece.
porque muchas veces no es precisamente temor, es que llega la inseguridad cuando vemos que otro prospera, cuando vemos que a otros les va bien y decimos, pero ¿y yo dónde quedé? ¿Y por qué Dios no se acuerda de mí? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no avanzo? Está diciendo, no temas cuando se enriquece alguno, ni cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando se muera no se va a llevar nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Gloria a Dios. Porque está diciendo que cuando muera no se va a llevar nada. Está diciendo, no temas, no te preocupes. O sea, el salmista no está condenando el dinero, pero condena el poner la confianza en él. Y aún dice en ese versículo final que el hombre que está en honra, el hombre que está siendo, ¿verdad?, honrado, que está siendo exaltado, que está recibiendo, ¿verdad?, algún reconocimiento o está siendo prosperado, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. ¿Por qué? Porque piensa el hombre que todo eso se lo va a llevar. Piensa, ¿verdad?, que el dinero lo va a salvar, que el dinero lo va a hacer escapar del juicio, que no va a tener que darle cuentas a Dios por su pecado porque tiene dinero. Amado, eso es un engaño. Por eso es que podemos aprender de este capítulo que el dinero no puede ser una seguridad absoluta. Sí, ciertamente el dinero puede ser un recurso, puede facilitar muchas cosas. Y sí, el dinero es necesario porque para poder pagar las cuentas y para poder hacer muchas cosas en nuestra vida hay que pagar con dinero. Gloria a Jesús. Pero ese dinero puede desaparecer. Por eso es que no vale la pena el yo poner mi esperanza ni mi seguridad en el dinero. Aún mucho menos, amado, poner mi amor hacia el dinero. Yo no puedo amar al dinero. Dice claro en la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Que codiciándolo algunos, ¿qué pasa? Fueron traspasados de muchos dolores, pasaron por muchos momentos difíciles, pasaron por muchas pérdidas, pensando en ganar, pensando en tener, ¿verdad? La avaricia, la codicia, lleva al ser humano, ¿verdad?, hacia muchos males, y la raíz de todos esos males viene siendo el amor al dinero. Fíjate que no es el dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y es una línea muy fina el yo trabajar y yo, ¿verdad?, solicitar, ¿verdad?, un aumento de sueldo para poder pagar quizás mis cosas, el yo, ¿verdad?, pensar en cambiar de trabajo, en un lugar que gane más. Es una línea muy fina el yo querer, ¿verdad?, salir hacia adelante, prosperar, quizás estar un poco más cómodo hablando económicamente, al yo amar al dinero, al yo ser una persona avara. Eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos servir a Dios y a la riqueza. No podemos servir a dos señores. ¿Qué podemos aprender también? Que solo Dios puede redimir nuestra alma. Ningún ser humano puede pagar el precio por su salvación. Y esto, amado, apunta hacia Jesucristo, aquel que pagó el precio, aquel que derramó sangre en el madero, aleluya, para que usted y yo pudiéramos tener redención, ¿verdad?, el perdón de pecado por medio de ese sacrificio precioso, aleluya. Ya en el Salmo capítulo 50, que es un salmo de Asaf, Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y de la era de Salomón, y fue un profeta en sus composiciones musicales. Y está comenzando este Salmo 50 con un juicio entre Dios y el pueblo. Y les está hablando directamente. Mire esto. Dice, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y dice en el versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. O sea, Asaf está hablando, ¿verdad?, proféticamente, está hablando de parte de Dios al pueblo. Y dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí.
No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Yo conozco a las aves de los montes. Está diciendo realmente, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes están llevando a cabo sacrificios, ustedes me están sacrificando animales, ustedes piensan que esos rituales y que esos holocaustos son suficientes, pero Dios les está diciendo en el versículo 12, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. ¿Saben? En otras palabras le está diciendo, yo no necesito tus sacrificios para sobrevivir. Todo ya me pertenece a mí. Por eso dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, yo no tengo necesidad de eso porque todo lo que tú me estás ofreciendo es mío ya. Ya es de mi propiedad, me pertenece a mí. Gloria a Dios. Y le dice en el versículo 13, he de beber yo sangre de machos cabríos, he de comer yo carne de toros. Está diciendo, voy a alimentarme de eso, yo necesito eso para algo. Y en el versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Está diciendo lo que yo quiero. Porque es que el problema no eran los sacrificios, el problema era que los corazones estaban lejos de Dios. Entonces se vuelve algo que se hace por ritual, se vuelve algo mecánico y deja de tener esencia, deja de tener esa conexión con Dios, esa espiritualidad, ese amor genuino. Ese sentir de que estoy presentándole esto a Dios de todo mi corazón. Pero Él le está diciendo, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Lo que yo quiero de ti es agradecimiento verdadero, es una vida en obediencia, es una alabanza genuina que brote de un corazón que me ama y que reconoce que me necesita. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Así que continúa diciendo, pero al malo dijo Dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Está diciendo tú que eres un pecador, tú, ¿verdad? Que estás haciendo lo malo, que corres con el ladrón, que te pasas con, ¿verdad? Que andas entre los adúlteros, que aborreces la corrección, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. O sea, yo no quiero que tú, aleluya, me vengas a traer sacrificios, pero seas un desobediente a mi palabra. Yo, aleluya, no quiero desobediencia a mis mandamientos. Por eso es que Dios los estaba reprendiendo. Pero vemos que termina diciendo, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, ahí estamos viendo una urgencia de estar bien con Dios. Si queremos que Dios nos muestre su salvación, tenemos que sacrificar alabanzas a Dios, unas alabanzas genuinas de corazón y ordenar nuestro camino. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar por el camino que Dios ha trazado para mí, que a través de su palabra yo pueda andar en sus mandamientos, yo pueda conocer sus mandamientos y andar por ellos. Y el que sacrifica alabanza me honrará, al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aleluya. Así que, ¿qué podemos aprender de este Salmo capítulo 50? Que podemos hacer muchas cosas religiosas y no tener una verdadera relación con Dios. Entonces, amado, se vuelve algo vacío, se vuelve algo sin sentido. Los sacrificios no podían tener, ¿verdad? Ese sentir, ¿verdad? De inutilidad, de vanidad. Tenía que tener un sentido, tenía que tener un propósito, tenía que sentirse verdaderamente en el corazón y eso subía a la presencia de Dios con agrado. Entonces nosotros podemos cantar, podemos servir, podemos ir a la iglesia y no faltar a un culto y aún así tener un corazón lejos de Dios. Por lo tanto, esto no es solamente el yo hacer cosas para Dios, es dónde está mi corazón, cómo está mi vida de obediencia hacia el Señor.
Dios busca y quiere autenticidad. Dios quiere que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos sinceros, que haya una coherencia entre lo que hablamos para Dios, ¿verdad? Lo que hacemos para Dios y lo que realmente vivimos, que haya integridad en nuestra vida. Ya en el Salmo capítulo 51, este Salmo de David tiene una descripción y dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y estos acontecimientos ocurren en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Y vemos, ¿verdad?, que el alma de David estaba afligida por causa del pecado. Porque él había cometido adulterio con Betsabé. Él había embarazado a esta mujer que era de uno de sus valientes, ¿verdad?, del ejército de los valientes de David. Trató de ocultar su pecado. Cuando no pudo ocultarlo, ordenó la muerte de Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé y uno de sus guerreros. Y es ahí que Dios envía al profeta Natán para confrontarlo, y ahí es que David reconoce que había pecado. Y ciertamente, ¿verdad?, en este salmo vemos cuando ya le está reconociendo el pecado y cuando está expresándole a Dios, ¿verdad?, su sentir. Y es uno de los salmos más sinceros y que más nos conmueve. ¿Por qué? Porque vemos el corazón de David derramado, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Así que podemos ver, ¿verdad?, esas oraciones que David hizo y su anhelo por ser restaurado. Y comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él se sentía sucio en su pecado. Él sentía que él necesitaba limpieza, que él necesitaba purificación. Y aún él reconocía y decía: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, yo reconozco que no solamente pequé, ¿verdad?, contra Urías, pequé, ¿verdad?, contra quizás las otras esposas que él tenía, contra otras personas, ¿verdad?, sino que yo estoy pecando contra Dios primeramente. Vive Jesús. Es a Dios a quien yo le estoy fallando. Y continúa diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se crearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. De alguna manera David quería, ¿verdad?, hacer un borrón y cuenta nueva, volver a comenzar, que Dios lo perdonara y que no solamente lo perdonara, lo limpiara, lo purificara. Y ya en el versículo 10 está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira, amado, yo no sé, pero yo veo a un David que aunque estaba en el antiguo pacto y todavía quizás ¿verdad?, la gracia, la dispensación de la gracia todavía no había llegado y no se había revelado todo esto, David tuvo una revelación, porque él estaba hablando de limpiar de pecado. Él estaba de no quitar su Santo Espíritu, porque él sabía, ¿verdad?, que si algo contristaba o hacía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se fuera o desechara, ¿verdad?, saliera de la vida de una persona, es que precisamente el pecado, vive Jesús, hace que el Espíritu Santo se contriste, hace, ¿verdad?, que ciertamente Dios deseche, ¿verdad?, a una persona. Y vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo de la salvación, ahí lo estamos viendo también. Que David estaba diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No basta con solamente yo sacrificar animalitos y ya ser limpio. No, yo necesito ser limpio por dentro. Y como mi corazón no está limpio, yo necesito que tú lo crees, porque tú eres el creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria al Señor.
Y vemos que también dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Así que estamos viendo, amados, que él está orando por restauración, primeramente de su relación con Dios, de su corazón, porque él pide, ¿verdad?, que Dios cree un corazón limpio, del gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque él se sentía lejos de Dios, él se sentía que el pecado, ¿verdad?, ciertamente, al haber ofendido a Dios y fallado a Dios, él había perdido el gozo de la salvación. Y también está pidiéndole a Dios y orando, ¿verdad?, por restauración de su alabanza. Por eso dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, oye, que yo lo daría. No quieres holocausto, eso no es lo que tú quieres, Señor. Por eso es que le digo que David tuvo una revelación ya de, aleluya, del nuevo pacto. Porque ya Dios estaba cansado de los sacrificios sin sentido. Ya Dios no quería más derramamiento de sangre de toros ni de machos cabríos. Dice ahí, ¿verdad? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira, amado, ¿David tenía un corazón conforme al de Dios o no? ¿Quién le dijo a David que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado? ¿Quién le dio esa revelación a ese hombre? ¿Cómo ese hombre sabía que los sacrificios de Dios, el verdadero sacrificio que Dios quería de él, no era el de animales, era el de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado por causa de ese pecado que había cometido, un arrepentimiento genuino? Cuando tú te acercas a Dios con ese arrepentimiento genuino, con un corazón contrito y humillado ante su presencia, dice, eso Dios no lo desprecia. O sea que David tenía una revelación del carácter de Dios. Si hay algo que derrite a Dios, si hay algo que ciertamente llega a la fibra de su corazón, es ver a alguien humillado y arrepentido genuinamente. Por eso dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Todavía era el tiempo de los sacrificios de animales, pero ya David entendía que era lo que Dios verdaderamente quería del hombre. Dios está buscando corazones contritos y humillados. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que eso es lo que está buscando Dios. Que cuando nos acercamos a Dios con un corazón genuinamente arrepentido, Dios no nos desecha. Pero también, amado, podemos ver que el pecado oculto nunca trae paz. David se sentía consumido por causa de ese pecado. Por lo tanto, amado, si hay cosas en nuestra vida que no están andando bien, que no estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que humillarnos, arrepentirnos delante de Dios, mira, amado, lea ese Salmo capítulo 51 y recuerde siempre que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Aquel que viene a Él no le echa fuera. Pero es importante que sepamos que Dios quiere un arrepentimiento genuino, que Dios quiere limpiarnos de pecado, que Dios quiere crear en nosotros un corazón limpio. Decía el Salmo 24 que ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Así que para poder tener un corazón puro y unas manos limpias, tenemos que arrepentirnos de todo pecado y aborrecer el pecado y apartarnos de toda obra pecaminosa, todo aquello que nos pueda alejar de Dios, para que podamos verdaderamente acercarnos a Él, gloria a Dios. Así que espero que haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos y recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga.